Bueno, bloque 2, que va a ser así variadito. Una cosa que he olvidado de decir hace un momento, con el tema este de la arquitectura, es una cosa francamente bonita que he visto aquí en esta zona del sur, que son fachadas cubiertas de azulejos brillantes, normalmente de forma rectangular, así horizontal. Son azulejos brillantes y son muy bellas esas fachadas. Tú ir por ahí paseando y de repente encontrarte un edificio que en vez de ladrillo o una pared así encalada y pintada tiene azulejo por fuera, así un verde brillante o el color que sea, es muy bonito. Y es algo que es regional, pero se podría usar en otros sitios y que se tendría que potenciar mucho en esta zona. Cuando se produzca esa renovación que he comentado antes de las estructuras, tanto de viviendas como de comerciales. Os dejaré unas fotos también porque es una cosa que yo sinceramente no conocía, llamadme ignorante si queréis, pero me ha llamado mucho la atención, me ha gustado de verdad muchísimo. Y eso indica que no tenemos por qué tener edificios feos, tenemos unas tradiciones que están francamente bien y que podemos aprovechar para renovar nuestras ciudades. Cosas así de política. Sí, a toda leche. ¿Cómo va eso de Ucrania y Rusia? Pues Rusia, sabéis que ha perdido ciudades importantes, Gerson y demás. Eso es llamativo, ¿no? Porque era el país que era mucho más fuerte, en teoría, militarmente, que tenía que ganar la guerra fácilmente, pero les han dado por saco. Realmente se ha estancado eso e incluso tienen posibilidades grandes de perder y tener que retroceder a Rusia y llegar a un acuerdo muy poco ventajoso para ellos. Armisticio, que los humille. Entonces, curioso esto, ¿no? Porque lo que nos indica es que ningún ejército se prueba realmente hasta que no está en combate. Y los que más han combatido en las últimas décadas han sido los estadounidenses. Pues han tenido la guerra de Vietnam, la de Irak, la de Afganistán. Luego, aparte, invierten más que nadie, más que China probablemente, en su ejército, en defensa, que siempre es un eufemismo, ¿no? La defensa. La defensa que muchas veces es la ofensa, la ofensiva. Entonces, están los tipos ahí afinados como un violín, mientras que los rusos sí, también han combatido, pero es un régimen mucho más opaco, que es verdad que un dólar que tú te gastes en Rusia rinde mucho más que uno que gastes en Estados Unidos, pero o sea que la diferencia de presupuesto puede ser un poco engañosa, pero a la hora de la verdad se ha visto que la preparación y el equipamiento pues no se pueden comparar con una potencia como Estados Unidos. Porque estos, en cuanto los gringos, en cuanto han empezado a armar a Ucrania, han opuesto una resistencia muy eficaz a los rusos, eso es así. Y entonces, o se reinventan muy mucho los rusos o van a perder esta guerra y van a quedar en un lugar pésimo. Pues Putin, no sé lo bien que planearía todo el tema, pero no ha ido como él esperaba. Claro que al final él pues está acostumbrado a resistir y bueno, difícilmente va a perder el poder, pero la que sí se ha quedado jodida es Europa, que es que llevamos 15 años que no levantamos cabeza. Desde la crisis hipotecaria de 2008 a, hasta ahora, todo ha sido una catástrofe tras otra. Porque después
de lo de esa crisis llegó el COVID, 10 años después, casi exactos, que ha sido demoledor. Pues lo que os acabo de enseñar, que inversiones que se han ido a la mierda, negocios que se han hundido, la gente cada vez más empobrecida, la gente común. Y ahora estamos con esto de la guerra, que bueno, ya casi yo creo que el mercado lo va descontando, pero por ejemplo, el abastecimiento energético se ha ido a la mierda. Se ha ido a la mierda. Esto es muy gracioso porque ahora Europa, después de 40 años, se da cuenta de que necesitamos fuentes de energía más fiables y más continuadas que las renovables. Y ahora están diciendo, oye, pues a lo mejor energía nuclear no está mal. Pues claro que no está mal, gilipollas. Es que es prácticamente la única alternativa que tienes, porque es que la demanda energética crece sin cesar, porque es una sociedad tecnificada que requiere energía para todo. Y entonces las renovables ahí tienen su lugar. Si las renovables en realidad no tienen nada de malo, porque es cierto que la materia prima en gran parte es gratuita, es el sol y el viento. Y es verdad que eso hay que aprovecharlo. Aunque no es tan verde como se suele decir, porque todo eso genera unos residuos. El construir un aerogenerador y un panel solar, claro que contamina y que consume materias primas y eso hay que amortizarlo. Pero bueno, es verdad que una vez que lo has hecho ya la energía te viene entre comillas gratis. ¿Cuál es el problema? Que es que no la puedes a día de hoy almacenar en una batería porque esa tecnología no existe aún. Tú no puedes coger lo que genera el sol y el molino de día y guardarlo en una batería y usarlo por la noche. Eso de momento no existe o se podría hacer, pero no saldría a cuenta. Estarías gastando más en construir la batería que en la energía que tú obtienes. Entonces, a día de hoy necesitas el suministro constante para poder funcionar de noche y cuando no hay viento, que es lo que te da los combustibles fósiles y la nuclear. Y ahora Europa ya se va dando cuenta de eso después de 40 décadas de ecoradicalismo ridículo. Y entonces el hecho de no tener ahora acceso al gas ruso, que era el principal proveedor de Europa, pues nos está follando vivos. Y Europa no ha sido capaz de plantar cara a Estados Unidos, que es la que ha promovido esta guerra clarísimamente, y decirle, oye, que ya vale con la broma, ¿no? Vamos a buscar una solución aceptable, no, nunca perfecta porque es imposible, pero una solución aceptable para las dos partes y que se reanude el suministro energético, porque con esta tontería de proteger a un país gobernado por un títere de Estados Unidos, como es el Zelensky este, con esa tontería, pues tenemos a un continente de 500 millones de personas jodido. Y Zelensky algún día se sabrá lo que es. Igual que en su momento dije que Elon Musk era un imbécil y un farsante, y se ha demostrado, y se va a demostrar todavía más, y dentro de 2 años va a estar arruinado totalmente, lo vais a ver. Es que Zelensky se va a saber que es un mafias y un sinvergüenza. Y por supuesto lo han nombrado hombre del año en la revista Time, que es una putada que te den esa distinción porque suele categorizar al que lo recibe como un golfo. Pues si fue persona del año Greta Thunberg, pues imaginaos. Y el Elon Musk, pues ahora el Zelensky, claro. Golfos, golfos. Es igual que el premio Nobel de la Paz, siempre se lo dan a un hijo de puta. Normalmente lo tiene Al Gore, Arafat, bueno, pues gente así de esa categoría. En fin, España, nuestra España, querida, nuestra España nuestra. Que este Sánchez ahora la última ocurrencia que ha tenido es
despenalizar la malversación, pero él lo está vendiendo como que en realidad están ampliando los tipos penales para castigar aún más la corrupción. Que ya la corrupción de por sí es una gilipollez. El problema de España no es la corrupción, el problema de España es la mediocridad general que lo impregna todo. Pero esto de despenalizar de facto la malversación, pues ha levantado mucho revuelo. Con razón, claro. Y realmente es que hemos enlazado gobiernos muy malos, muy malos. Nos pasaba como con los reyes. Desde prácticamente desde Felipe IV en adelante. Han salido cuatro reyes malos y uno más o menos bueno. Y con los presidentes igual. Es que parece a cuál más inútil. Y yo he llegado ya a la conclusión de que España ya ni necesita buenos gobernantes, necesita gobernantes que no jodan la marrana, que más o menos dejen las cosas avanzar. Y ya la sociedad civil, si no la asfixia en exceso, pues saldrá adelante. Si es que al final nos creemos que todo depende de la política, pero los políticos son un reflejo de la población. Lo que pasa es que a la población la asfixian tanto que genera unos políticos de mierda. Genera, bueno, ya gente que es lo peor de lo peor. Es que Pedro Sánchez, ¿qué calificación le puede dar uno no como político, sino como persona? Es la miseria en sí misma. Es una nulidad intelectual, moral, política. Es como decir la Kirchner en Argentina o el Hugo Chávez. Está ahí en esa categoría. Gente que hunde sus países. Es alucinante. Y a Morales, con un ego ahí monstruoso, con una sed de poder. Ya es que ni siquiera es un tema de, qué sé yo, no es un tema de que quieran dinero. No, 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 es la sensación de tener poder sobre los demás, de mandar, de esa cosa que dice él, el Pedro Sánchez este, de pasar a la historia. Voy a pasar a la historia. ¿Tú qué vas a pasar a la historia, hombre? Pero si eres un basura. Es así, o sea, no quiero yo caer en la simplificación, pero es que el tipo es basura. Es un desastre para el país, como lo fue Zapatero. Realmente ya no sabes con cuál quedarte, cuál fue peor. Pero este tipo va diciendo ahí en charlas que da que va a pasar la historia por desenterrar un cadáver, el de Francisco Franco, que ya ves tú. ¿Qué mérito tiene eso? Sacar de su tumba a un señor que llevaba ahí 40 años y ya. En fin. Lo principal que quiero transmitir con esto es que España, si la dejaran tranquilita 20 o 30 años, daría un salto muy grande, pero no. Ni Europa ni España han conocido una década tranquila desde hace muchísimo tiempo, lamentablemente. Bueno, y no quiero hablar más de política porque tampoco hay mucho que decir ahora mismo, o no quiero yo decir mucho. Entonces voy a pasar a un porro que se está fumando alguien aquí. Curioso. Ahí abajo en el aparcamiento está. Bueno, voy a pasar a literatura. Terminé La Buena Tierra de Pearl Spack. Back, no book. Pearl Spack, que es una novela muy bonita, muy recomendable. Pues no creo que os decepcione si la leéis porque es que es muy fácil de seguir. Pues es de estas novelas que a mí me gustan, que no pierden mucho tiempo en descripciones ahí aburridas de como hace el tonto de Flaubert u otros, que es que te quieren dar una fotografía perfecta del entorno donde están los personajes y al final te agotan, porque es que, vale, sí, ya sé que están en una ciudad donde la fachada es así, ya está, y donde desfila unos soldados vestidos de no sé qué y tal, pero cuéntame qué es lo que está pasando, cuéntame la acción, quiénes son los personajes. Y yo ahí siempre pongo de ejemplo
la primera página de la novela Sentido y Sensibilidad de Jane Austen, que puede ser, sin exagerar, la mejor página de la literatura mundial de toda la historia. Porque es que en esa puta primera página, en 6 párrafos, te explican quiénes son todos los personajes de la novela, y su personalidad, y de dónde vienen, quiénes son y a dónde van. Una maravilla eso. Y ya estás metido ahí, ya quieres saber qué le va a pasar a esa gente. Sentido y sensibilidad, las 2 primeras páginas, 3, maravillosas. Y hay gente, ya digo, tú lees Madame Bovary, son todo descripciones, hay plumbeas de... Yo entiendo que son novelas escritas en un momento en que no existe el cine ni el documental y entonces estos novelistas pues quizás se sienten en la obligación de describirte cómo era todo, pero joder, un peñazo. Y Buck no, Buck empieza ahí la novela diciendo, pues One vivía en una cabaña con un pozo y un horno y 4 paredes. Y ya está, eso es lo que tienes que saber de él, que es un agricultor que no tiene un duro. Y ya está. Y ya te empieza a pasar todo lo que le pasa, su personalidad, etcétera. Pues lo que le interesa al lector realmente. Y bueno, pues realmente recorres toda la vida de este tipo de la época prerevolucionaria china, aunque ya cuando termina la novela ya ha ocurrido la revolución, pero es muy gracioso porque él no se ha enterado. Eso está muy bien en la novela, que sus hijos le dicen, no, es que desde la revolución, y él dice, ¿qué revolución? Si él ha estado ahí preocupado de sus tierras y de sus cultivos y de sus amantes, que el tío se compra una puta, se encapricha de una puta, con perdón, y se la compra, pues hace muy bien, oye, la niña, y la tiene ahí de concubina. Está muy bien esa novela, La Buena Tierra, que tiene secuelas y, y todo lo que escribió Pearl Buck pues estaba relacionado con China, porque es que ella nació en China, que era de padres estadounidenses, nació en China porque los padres eran unos tronados, unos misioneros. Entonces, pues la vida que conocía ella era esa. Luego la criticaron los propios chinos porque decían que no daba una perspectiva realista, pero ¿cómo que no? Si ha nacido ahí. Lo que pasa es que no les gustaba que alguien no chino, entre comillas, contara cosas de China. Pero está muy bien, de verdad. Aquí hablando de cosas. Bueno, eh, entonces quizá la perspectiva que Bach da sea muy simplificada, pero está muy bien. No sé, yo terminé la novela diciendo, bueno, me hago una idea de cómo podía vivir un agricultor chino de los años 20. Bueno, libros. Volví a la serie de Wallander, Kurt Wallander, de Henning Mankell, sueco, que ya murió. Esas sí que son novelas de muy adictivas, las de esa toda hostia, son misterios de asesinato todas, muy bien planteados, muy bien urdidos. Pues como... Joder, me toca el día que la gente se ha puesto a hablar aquí. Pues las novelas de Kurt Wallander es como ver novelas de, perdón, capítulos de Colombo. Lo que pasa es que en vez de un tío gracioso con un puro, pues tienes un tipo que es un desastre. Es un divorciado ahí hecho polvo, es infeliz, tiene una hija, un padre anciano y el tío está muy bien logrado el retrato del personaje porque te transmiten toda su fragilidad de tipo ahí que está solo, que está ahí, que solo tiene su trabajo de policía para motivarlo. Tipo, bueno, se le añaden muchos detalles cotidianos a la novela para darle verosimilitud. Pues le pasa mucho que se le cae una taza de café en la camisa y se le mancha y el tío está hecho un desastre. O bueno, pues resulta que ya se hace viejo y ya no controla también la vejiga y tiene que ir a mear cada poco. Qué sé yo, están todo el día tomando café. Eso es algo que en los trabajos ocurre mucho en la realidad. Estamos todo el día tomando café, ¿no?
muchos detalles cotidianos que le dan realismo a la novela y te hacen creer que podría existir un tío que se llama Kurt Wallander, que es bastante desastroso en general, pero que es un muy buen policía. ¿Qué le podría poner yo de pegas a estas novelas? Que son... El tipo es demasiado as en el sentido es demasiado crack, porque es que es siempre él que encuentra la clave del crimen, el que detiene al asesino, él casi en solitario, siendo un tío que no es atlético ni nada, pues se las apaña siempre para reducir al malo, yo qué sé. Sí, te lo pintan como que le cuesta mucho y tiene que estar a punto de matarlo, pero siempre es el tío en solitario el que te atrapa al ladrón, ¿no? O prácticamente. En una persecución, cosas de esas. Ya entra en el tópico policíaco del policía héroe. En ese aspecto, digamos que cojea un poco, pero bueno, la verdad es que me he leído 3 novelas de estas en un mes, en una semana o 10 días, que son no sé, la cuarta, quinta y la sexta, me parece. A ver si me acuerdo de los títulos. La falsa pista, La quinta mujer y Pisando los talones. Esas son las que he leído. Pero bueno, está bien. Henning Mankell este era progre, muy pro inmigración, pues pasó mucho tiempo en Maputo, dirigía un... Maputo está en Senegal o por ahí. Dirigía un teatro de ahí, entonces le molaban mucho los negritos. Bueno, pues en las novelas hace mucho comentario social de cómo se ha hundido el estado del bienestar sueco, pero al mismo tiempo pues son muy progres. El aspecto de que pues están eso muy a favor de las minorías, los negritos y tal. Pero bueno, eso no disminuye el disfrute, pues está muy bien. Esas novelas las voy a dejar apartadas un tiempito, pero bueno, pues me gustan bastante. Y ahora he pasado a Nuestra Señora de Notre Dame, de Víctor Hugo. Bueno, me da la impresión de que es uno de estos autores que le encantan las descripciones, pero bueno. Aparte es un libro largo, que está subdividido en varios libros, pero bueno, ya os contaré. Pues era una cosa que tenía ahí pendiente, Víctor Hugo o Víctor Hugo, si quieres pronunciarlo así canónicamente, y bueno, pues ya os contaré. Y ya, literatura. Pasamos a videojuegos. Los Nintendos. Sega, Super Nintendo, PlayStation, whatever. No es que haya jugado mucho últimamente, pero resulta que en este apartamento tiene enganchado a la tele, que es Android, un cacharrito muy curioso, muy curioso, que se llama Game Stick Lite, ¿vale? Game Stick Lite, si queréis saber cómo se escribe así guarramente. Y esto es una cosa del tamaño de un reproductor de MP3 que tú lo conectas a un puerto HDMI de la tele. No sé si tiene que ser Android la tele, no estoy seguro. Pero bueno, esto, si tú lo compras, que no sé lo que cuesta, por cierto. Si tú lo compras, el Game Stick Lite te cuesta 37 euros y te viene con 2 mandos de PlayStation, de estos, como de una PS2 o así, o equivalente. Bueno, pues la gracia de esta historia es que tú lo conectas e inmediatamente tienes emulados ahí, no sé cuántos juegos viene. Lo voy a mirar porque, bueno, ya que lo tengo aquí el Google, pero deben ser varios cientos. 3.500 juegos. Joder. Pues sí, son 32 gigas de juegos y son emulaciones de arcade, del MAME. O sea, MAME sabéis que es si no lo sabéis lo digo yo, es un simulador de juegos de arcade, en realidad se dice arcade. Eh,
Y luego tiene también, por lo que yo he visto, juegos de Famicom, que es la NES, la Nintendo primigenia, aunque en realidad hubo otra antes, pero es otra historia. Pero juegos de NES o Famicom, juegos de Mega Drive, un montón, juegos de Game Boy Advance, de PlayStation 1 y de Super Nintendo. Yo por lo que he visto hay un... Tú puedes escoger la opción de Super Nintendo, pero no trae ningún juego. Pero hay 3.500 juegos. Pero un montón, algunos que ni me imaginaba que existían. Ahí hay una adaptación de Hook, la película de Spielberg para Mega Drive, que no está nada mal. Está bastante bien. Bueno, Mega Drive, que en realidad en Japón se llamaba Mega Drive. En Estados Unidos se llamaba Genesis esa consola. Tuvo dos nombres. Igual que Super Famicom y Famicom, que es el nombre japonés, pues en Estados Unidos la Famicom se llamaba Nintendo Entertainment System, que ahí viene lo de NES o NES, y la Super Famicom se llamaba Super Nintendo, que es como la conocimos en España, que yo ya me la compré, yo me acuerdo que me costó 30.000 pelas, no era barata. Bueno, pues la chorrada esta del arcade stick, no, Game Stick Lite. La gracia es que la barrera de entrada es nula, o sea, tú lo enganchas ahí al HDMI y ya tienes los juegos. Y puedes echarte unos vicios. Está muy bien porque no hay que instalar nada, creo. La que yo ya me lo he encontrado puesto en la tele, pero joder, tú ponerte ahí a navegar y poder jugar a todos los King of Fighter, a juegos de Mega Drive que ni conocías, a juegos de Game Boy, pues está muy bien. Sobre todo por descubrir cosas ahí que, porque por mucho que uno se considere un poquito entendido en juegos retro, nada puede sustituir al hecho de explorar por ti mismo una lista de juegos que los puedes jugar ahí directamente y bueno, pues en unos minutos descubres si te interesa o si no. Bueno, pues está muy bien. Están ahí todos los Street Fighter, no sé. Pues está súper bien eso. Entonces, si tenéis curiosidad y os gusta el mundo de la emulación y no queréis complicaros con descargas y con estar buscando, pues os gastéis 37 pavos en el Game Stick y tenéis ahí todo eso. Y ya, venga, se acabó este bloque. Venga, siguiente.